Ok, este tema salió en un parcial, creo que en el 2019, no recuerdo si fue parcial o final, pero también es un tema clásico. Y hay un ejemplo en el CIRS bastante parecido, así que no vamos a indagar demasiado en este tema, simplemente vamos a resolver. Dice, considere dos placas planas paralelas muy grandes respecto a D y L. D es esta distancia del largo, digamos, de la placa y L es esta separación entre las placas. Con densidades sigma y menos sigma, 9 por 10 a la menos 6 coulombs por metro cuadrado. Como se muestra en la figura, dice. Se arroja una carga Q de 1,5 por 10 a la menos 8 coulombs horizontalmente por el espacio entre las placas con una velocidad Vx igual a 432 kilómetros por hora. Ojo con eso. Y les dice encuentre la trayectoria seguida por la partícula cargada y el ángulo que forma su vector velocidad con la horizontal al momento de salir de las placas. Considerando que L es lo suficientemente grande, la separación L, como para que la carga no choque con alguna de las placas. Desprecie los efectos gravitacionales, les da D igual a 2 metros y les da eh, M igual a 3 miligramos. ¿Qué carajo es eso? Ah, la masa de la partícula. Ok, 3 miligramos tiene la partícula. Bueno, acá es una mera aplicación de un concepto que les voy a explicar ahora. Imagínense que estas son las dos placas. Estas dos placas son planos infinitos. Y si no son infinitos, por lo menos hay que tener en cuenta de que el largo de la placa es mucho más grande que la separación entre las dos placas. ¿Para qué hay que tener en cuenta eso? Fíjense acá, no se ve mucho en el dibujo, pero les indica que la carga de arriba es la que tiene densidad negativa y la carga de abajo es la que tiene densidad positiva. En el gráfico del examen se veía mejor. Entonces, en este plano de arriba tenemos todas las cargas negativas distribuidas uniformemente según menos sigma. Y en esta tenemos todas las positivas distribuidas uniformemente según la misma sigma, pero con signo positivo. Bueno, entonces recuerden nomás, lo primero que tienen que recordar acá es que en cada punto de este espacio entre las dos placas va a haber un campo generado o producido por esta placa positiva. Ese campo va a ser perpendicular al plano y saliente, ¿verdad? ¿Cuál es su valor? Por ley de Gauss, ya usamos en el ejercicio anterior y ya dedujimos inclusive. Sigma sobre 2 epsilon sub 0. Si yo intento encontrar en ese mismo punto el campo eléctrico de la segunda placa de la negativa, voy a encontrar también de que es menos sigma sobre 2 epsilon sub 0. Pero es un vector saliente con una densidad de carga negativa que le cambia el sentido y hace que también esté apuntando hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que el plano con más sigma acá tiene un vector hacia arriba y abajo de él tiene un vector hacia abajo, ¿verdad? Son vectores salientes. Sin embargo, el plano con menos sigma va a tener un vector entrante y entrante acá abajo. Si yo
muevo esto, uno debajo del otro, ¿qué va a pasar entonces? Los dos vectores en el espacio entre ellos se van a sumar y van a dar un vector de 2 veces sigma sobre 2 epsilon sub 0. O sea, el campo eléctrico entre dos placas de misma densidad pero de signo contrario es sigma sobre epsilon sub 0. ¿Ok? Bueno, entonces, este campo siempre va a tener este módulo, pero siempre va a apuntar del positivo al negativo, porque va a ser la suma de estos dos vectores de acá. Entonces puedo considerar nomás ya que todos los puntos de este espacio tridimensional acá van a tener un campo eléctrico constante y mirando para arriba, ¿verdad? Vertical hacia arriba, que va a tener un valor de sigma sobre epsilon sub 0. En cada punto dentro de este espacio va a tener el mismo valor. Ojo que esto es totalmente constante. Bueno, ¿qué pasa ahora? Va a entrar la partícula acá y desde el momento que entra esta partícula que tiene carga positiva, tiene que hacerlo con una cierta velocidad horizontal. Se le llama Vx el problema. Desde el momento que él entra en esa trayectoria o en este espacio, automáticamente empieza a actuar sobre él el campo eléctrico, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta la presencia del campo en la carga? Por medio de una fuerza de Coulomb. Entonces, lo que va a suceder acá es que en cada punto de la trayectoria de esta carga, tiene que actuar un campo eléctrico hacia arriba, y como la carga es positiva, esto implica una fuerza hacia arriba. Como el campo siempre es para arriba, la fuerza también siempre es para arriba. Entonces, lo que tenemos acá es un movimiento que empieza horizontalmente y luego a ese movimiento se le agrega una fuerza constante, perpendicular al movimiento original. Eso que va a desencadenar en un movimiento parabólico. ¿Ok? Por eso les dice encuentre la trayectoria seguida por la partícula cargada para ver si ustedes pueden pillar de que la trayectoria es parabólica. Estamos. Voy a borrar esto. Y voy a dibujarle a ese vector en un punto o esa partícula en un punto de su trayectoria. Lo que les dice el problema, en cierto momento, es que hagan la consideración de que L es lo suficientemente grande como para que la carga no choque con alguna de las placas. Eso significa de que la carga no va a hacer este movimiento y no va a impactar con la placa. L, ¿verdad? La separación entre los dos, entre las dos placas, es lo suficientemente grande o lo suficientemente ancho, digamos, para que esta carga sí o sí salga de este espacio. Quiere decir que va a hacer una trayectoria parabólica, pero va a lograr salir del espacio entre las placas. Y ahí cuando sale es lo que a mí me interesa encontrar su vector velocidad. Ya una cuestión netamente de movimiento parabólico. Entonces acá cuando va a salir va a tener un vector velocidad. Y esa velocidad va a tener un ángulo con la horizontal. ¿Alguna pregunta sobre el planteamiento del problema?
Ok. En un punto cualquiera, entonces ustedes tienen la fuerza de Coulomb, que es igual a la masa por la aceleración del sistema. Vamos. Esa fuerza de Coulomb viene del campo eléctrico, que es sigma sobre epsilon sub 0. Y esta velocidad final me pide que encuentre el ángulo que forma su velocidad con la horizontal. Creo que no me pide la velocidad final, el ángulo nomás. Entonces va a ser la razón entre la componente vertical y la componente horizontal. Ahora, en un movimiento parabólico, ustedes saben que la componente horizontal se tiene que mantener, ¿verdad? Eso es porque esta velocidad y el campo eléctrico en todo momento son perpendiculares. Entonces, en X siempre se mantiene la componente de velocidad, o sea que esto ya tenemos que es 432 kilómetros por hora. ¿Ok? Ok. Bueno, y vamos a ver qué sacamos. Por ejemplo, em, acá les dicen que hay que despreciar los efectos gravitacionales. ¿A qué se refiere con ese concepto? Que si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre, en la partícula no importa su peso. Porque si ustedes consideran el peso de la partícula, ese peso le va a estar restando a la fuerza y va a estar cambiando el valor de la aceleración. Porque F menos W va a ser igual a masa por aceleración. Entonces la aceleración va a cambiar. Pero como les dice, desprecien los efectos gravitacionales, yo no considero el peso. Y la fuerza es directamente masa por aceleración. Bueno, entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es lo mismo que la carga por el campo eléctrico. Y el campo eléctrico es lo mismo que sigma sobre epsilon sub 0. Quiere decir que la aceleración es igual a U por sigma sobre M epsilon sub 0. Le dejo ahí. Ahora, a mí me interesa saber cómo va a cambiar la componente vertical nomás de la velocidad. Al principio teníamos una componente vertical inicial igual a 0 porque esto entró horizontalmente y vamos a tener una final de sub i. Entonces, ese cambio se da con una fuerza constante, ya que el campo eléctrico es constante en esta geometría, la fuerza también es constante. Si la fuerza es constante, la aceleración también es constante. Eso significa que yo puedo aplicar cinemática. Entonces B sub i final es igual a B sub i inicial más la aceleración sobre y, que es la aceleración neta, ya que no hay aceleración en x, por el delta t, ¿verdad? Por el delta t. Y el delta t tiene que venir de el trayecto horizontal, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo recorre horizontalmente la partícula para pasar desde acá hasta acá? De ahí viene el delta t. Eso lo voy a hacer por movimiento uniforme, ya que horizontalmente el movimiento es uniforme. Entonces voy a tener que la separación o la distancia horizontal, que el problema dice que es d, es igual a la posición inicial, y voy a considerar nulo porque mi sistema de coordenadas va a empezar acá. Velocidad por tiempo. Velocidad en x por el tiempo. Entonces, este tiempo que él se desvía es el mismo tiempo que él recorre horizontalmente con movimiento constante. Quiere decir que esto es directamente, esto empezó en 0 y esto es directamente BI igual a por D sobre Vx. Si reemplazo el delta t acá. Bueno, y si reemplazo la aceleración ahí, entonces tengo que BI es igual a Q, que es un dato, sigma, que es un dato, D, que es un dato,
la masa que es un dato, epsilon sub 0 también es un dato, y la velocidad en X también es un dato. Y acá podemos sacar nuestra velocidad en I. Ok, vamos a empezar a reemplazar los datos. La Q es 1,5 por 10 a la menos 8. Sigma es 9 por 10 a la menos 6. La D es 2 metros. La masa es 3 miligramos. 8,85 por 10 a la menos 12. Y la velocidad inicial era 432 kilómetros por hora. 432 kilómetros por hora. A ver un poco. Vamos a pasar nomás a metro por si las moscas. Profe, Sí, esos miligramos no hay que pasar a kilogramos ahora. 10 a la Porque menos sería por 10 a 3. la menos 3. Sí, 10 a la menos 6 sería kilogramos, ¿verdad? Porque 10 a la menos 3 estaría en gramos nomás, ¿verdad? Sí. Bueno, está en kilogramos. Sí, tenés razón. Bueno, ¿y esto en metros por segundo? ¿Cuánto es? 120, profe. Ok. ¿Cuánto sale entonces esto? 84,74 metros por segundo. ¿Alguien confirma? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos 120 en la horizontal y 84,74 en la vertical. Y de ahí sacan el ángulo que le está pidiendo el problema. ¿Cuánto salen grados? 35,23. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema, gente? Profe, Sí, si la carga que entra fuese negativa, el movimiento iba a ser el contrario, ¿verdad? O sea, hacia para, abajo. parabólico hacia abajo. Pero el campo eléctrico sí sería igual a hacia arriba. O sea, la fuerza del Igual, campo lo que tendrían signo contrario. exactamente. Vos tenés, los casos pueden ser densidad positiva o negativa, el campo eléctrico va hacia abajo. Y una vez que vos tenés un sentido del campo determinado, analizás qué pasa cuando entra una carga positiva y qué pasa cuando entra una carga negativa. Si entra una carga positiva en un campo que mira hacia abajo, la fuerza le sigue al campo, entonces sería un parabólico así. Si es una carga negativa, su fuerza de Coulomb es contraria al campo eléctrico, entonces sería una parábola para arriba. Y lo mismo después en los casos donde la carga negativa esté arriba y esté abajo, el campo eléctrico siempre va a ir del positivo al negativo y ella depende de si entra una carga positiva o si entra una carga negativa.
Si entra una carga positiva, mismo sentido de fuerza que del campo eléctrico parabólico para arriba, que era nuestro ejercicio. Y si entra una negativa, fuerza de Coulomb contraria al campo eléctrico parabólico hacia abajo. ¿Está bien? Y en la cinemática no va a cambiar nada, ¿verdad? O No sea, cambia aparte de... absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Está bien? ¿Otra pregunta? Profe, Sí. en el enunciado te pide encontrar la trayectoria seguida. ¿Ahí con el dibujo ya basta o hay que poner la ecuación de movimiento? No, con el dibujo nomás. Si le dice encontrar la ecuación de la trayectoria es otra cosa. De todas maneras, la ecuación de la trayectoria va a depender del sistema que eligieron, ¿verdad? Si ustedes eligieron que el origen esté ahí en donde empieza la partícula su movimiento, entonces la ecuación de la trayectoria era x sub 0, ¿verdad? Más velocidad por... híjole. Velocidad, coseno del ángulo, por y algo así era. No me acuerdo más la ecuación de la trayectoria. Del parabólico. Era meter esta ecuación en esta. Entonces tenían que sacar el tiempo de acá y meter acá. Nosotros no tenemos ni x sub 0, ni y sub 0, ni velocidad sub 0. Sería un poco más sencillo. Y igual a un medio la aceleración que es... ¿cómo es nuestra aceleración? Q sigma masa epsilon. Ok. Y el tiempo al cuadrado que va a ser x sobre b o x al cuadrado. Ok. Esto suponiendo que le pedía entonces la ecuación de la trayectoria. Esta es la parábola. Pero como les digo, esto es la parábola que tiene, se dan cuenta, no tiene el orden nada al origen, ¿verdad? No tiene término independiente. Eso es porque yo puse mi sistema en el origen y a partir de ahí se arma esta parábola. Yo creo que con el dibujo hacía bastaba, ¿verdad? Con el dibujo decir que era parabólico. Esto medio que ya está de más ya. Pero igual pueden hacer si quieren. Como le dije, duda en el examen, levanta la mano y preguntan. Todo lo que tiene que ver con el enunciado tiene que preguntar a muerte. Las preguntas que son preguntas de mierda son las que, por ejemplo, no sé, em, ¿cuánto vale Epsilon sub 0 y eso? Esas clases de preguntas de mierda son las que tienen que evitar. Pero preguntarnos si la trayectoria queremos la ecuación o queremos el dibujo nomás, esa es una pregunta totalmente válida. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ya que hablaste de eso, Ujú. masa del electrón y eso hay que saber de memoria o se va a dar de datos. Y deberían saber de memoria, pero creo que se les va a dar si es que llega a salir algo así. Pero deberían saber de memoria. Pero si la calculadora ya trae luego eso, esas constantes, está permitido, ¿verdad? Sí, sin ningún problema. Dale, dale. Ese que voy a usar en tu programa, profe, esa calculadora se puede usar. Sí se puede. HP lo que no se puede usar. Las calculadoras programables son las HP, las Texas.
que tienen funciones donde vos podés guardar PDF, podés programar en un lenguaje parecido a C++ y eso. Y te ayudan a hacer ciertos cálculos más rápido, ¿verdad? Esa clase es lo que no se puede, y principalmente por la cuestión de que pueden guardar PDF y pueden ahí meter su teoría o meter formulario, por ejemplo. Por eso nomás. Esa no es programable. Ok, vamos a pasar al siguiente. Bueno, este tema elegí poner acá por una cuestión de hablar de la simetría de esta clase de problemas de anillos. Esta respuesta está re mal luego, también. Voy a aprovechar para corregir. Ok. Ok, ok. Bueno, supongan que mi sistema está centrado acá, en el anillo. Ok. Dice un anillo de 22 centímetros de radio, de diámetro. Entonces, acá está el Classic Wolfe, gente. 22 centímetros de diámetro. ¿Qué hacen ustedes? En su hoja cuadriculada ya ponen radio igual a 0,11. Con mucha atención. Radio igual a 0,11. Ya pasan el dato de diámetro a radio y el dato de centímetro a metro. Tiene una carga distribuida en su longitud, alfa igual a 20 coseno de alfa nanoculones por metro. Bueno, esto no puede ser alfa, esto es lambda, es un error de tipeo. Lambda igual a 20 coseno de alfa nanoculón por metro. Esta es la densidad de carga del anillo, donde alfa es el ángulo central medido a partir de una dirección cualquiera. O sea, yo puedo medir alfa desde el eje X sin ningún problema. Entonces, ¿cuánta carga hay acá? Acá hay un total de diferencial Q, que es lo mismo que lambda diferencial longitud. Esto ya expliqué 600 veces en mis clases, que como esto es la longitud de un anillo, un diferencial de longitud o una porción de longitud es un diferencial arco. Y un diferencial arco por geometría siempre es el radio por un diferencial del ángulo central, que en este caso es alfa. Entonces, ¿cuánta carga hay en este pequeño elemento de arco? Hay una carga neta de Q igual a lambda R diferencial alfa. Te pide calcular en el centro de la anilla el potencial y la intensidad del campo eléctrico. Ambos te piden. Y acá vamos a hacer uso de la cuestión vectorial y de la cuestión escalar con la simetría que se está presentando. Hay un cierto nivel, un cierto grado de simetría, porque la función coseno, ¿verdad? Es exactamente la misma, en realidad coseno sería ahí. Es exactamente la misma desde menos, o desde 3 pi sobre 2, mejor dicho, hasta 0, en esa parte, hasta pi sobre 2, en esa parte es positiva. Y desde pi sobre 2
hasta 3pi/2 de vuelta es negativa. En pocas palabras, si le miran a la densidad y empiezan a evaluar diferentes ángulos, cuando alfa es 0, van a ver que en esta región tenemos 20 nanoculones por metro. En esta región de acá arriba tenemos 0 nanoculones por metro. En esta región de acá tenemos menos 20 nanoculones por metro. Y en esta región de acá tenemos 0 de vuelta. Eso significa que en todo este tramo las cargas son positivas y en todo este tramo las cargas son negativas. Bueno, eso ya me da luego ya a mí una idea rápida de separar en dos este problema, en dos semicías. ¿Por qué en dos semicías? Imagínense el campo eléctrico que va a generar esta porción de anillo de acá. Si a mí me interesa evaluar en el punto sub 0, ustedes tienen que tomar el vector que va desde la carga, desde el diferencial carga en este caso, hasta el punto. Entonces mi vector de campo eléctrico estaría acá, mirando hacia afuera. Y ese vector de campo eléctrico sería una porción nomás de todo el campo eléctrico del anillo. Por eso le llamo diferencial E. Bueno, ¿cuánto vale ese diferencial E? Ese diferencial E vale K veces la cantidad de carga que haya en este elemento de anillo dividido la separación al cuadrado, que es el radio nomás otra vez, porque esto es R. Y esto multiplicado por el versor, ¿verdad? Va a haber un versor acá. Si este punto del anillo tiene una posición XY genérica, el vector de desplazamiento va a ser menos X menos Y. ¿Por qué? Porque la posición de la carga, que es el vector XY, es el vector que va desde el centro hasta el punto. Si yo hago vector de desplazamiento igual a posición del punto 0 menos posición de la carga, como siempre hice, ¿verdad? Los otros problemas, la del punto 0 va a ser 0, 0 y la de la carga va a ser XY. Entonces mi vector es igual a menos X menos Y. Y si yo quiero el versor, voy a tener menos X sobre el módulo que es R, menos Y sobre el módulo que es R. Entonces acá va a haber un sobre R para mi versor. Bueno, después, la X y la Y yo me doy cuenta que dependen. Las coordenadas dependen de qué punto de la carga yo estoy tomando. Entonces, como alfa es variable y XY también es variable, debe haber una relación entre XY y alfa. Y esa relación es muy evidente, ¿verdad? X es lo mismo que el radio por el coseno de alfa y es lo mismo que el radio por el seno de alfa. Entonces puedo dejar todo en función de alfa, haciendo K diferencial Q, R al cubo, y acá voy a tener menos R coseno de alfa, punto y coma, menos R seno de alfa. Recuerden que los negativos vienen de esta diferencia de acá. Profe, no dijiste al revés ahí tu vector posición. Tipo de la carga al punto O, lo que calculaste ahí. Sí, pero este pues es la posición, este de acá pues es el módulo del versor R al cuadrado. Y este de acá es el versor R. Y el versor R va desde la carga hasta el punto.
Entonces la coordenada del punto menos la coordenada de la carga, como está acá. Y ahí viene el negativo. ¿Entendés? Ah, me confundí con tu flechita nomás que pusiste ahí. Tipo Mi que va de O flechita, a... la flechita negra que va acá es la posición de la carga del diferencial Q. ¿Está? El vector de desplazamiento iría siempre desde acá hasta acá. ¿Sí? Ya, sí. Bueno. Ok, acá esta R al cubo se puede ir de vuelta con este, lo que significa que al final el versor es menos coseno, menos seno nomás otra vez. Y por si ustedes encuentran, al final va a quedar así. Porque aquí es R coseno y Y es R seno, entonces las R se van a eliminar y así queda tu versor, ¿verdad? Bueno, lo que sí vamos a hacer ya es reemplazar lambda R diferencial alfa y repartir en el vector. Entonces yo voy a tener K veces lambda R coseno de alfa por diferencial alfa. Todo esto con signo negativo sobre R cuadrado. Bueno, y ahí se va a ir otra R otra vez, porque es la R del diferencial carga con la R cuadrada del denominador. Ahí tengo mi vector diferencial. Ok. Menos K lambda coseno de alfa diferencial alfa sobre R, punto y coma, menos K lambda seno de alfa diferencial alfa sobre R. Bueno, y acá viene la parte de la experiencia. A ustedes acá les conviene integrar esto solamente en un cuarto de la circunferencia. O sea, como estoy tomando este diferencial en el primer cuadrante, yo voy a integrar solamente en el primer cuadrante. 0 a pi sobre 2. Ya van a ver por qué. Entonces, a ese campo 1 del primer cuadrante le voy a llamar campo Q1 o campo cuadrante 1. Y va a ser menos K lambda sobre R, que son constantes, integral de coseno de alfa diferencial alfa de 0 a pi sobre 2. Sí, Ahí lambda no es constante, creo. sí, tenés razón. Lambda no es constante. Menos K sobre R nomás es constante. De 0 a pi sobre 2. Y acá tengo menos K sobre R, integral de 0 a pi sobre 2, de lambda seno de alfa diferencial alfa. Si tiene razón la compañera, fíjense que nuestra lambda es un número por coseno de alfa. 20 coseno de alfa es. Está bien. Entonces, voy a reemplazar acá mi lambda y acá. Está bien. Entonces va a quedar menos 20K sobre R integral de coseno por coseno y acá menos 20K por R integral de coseno seno. Bueno, Por día la menos 9, entonces, profe. sí, porque tu lambda tiene un nano culón acá. Eso al final no vamos a considerar.
Pueden considerar al final poniéndole el 10 a la menos 9, pueden ponerle acá todo por 10 a la menos 9, o después cuando reemplazan la K, ya pueden ponerle 9 nomás a la K. Y ahí ya eliminaron el 10 a la 9 de la K con el 10 a la menos 9 del... ¿Se entiende? Eso vamos a hacer. Este es Profe, 10 una a la... consulta. ¿Las tablas Sí, integrales vamos a poder utilizar o no? ya me preguntaron ya eso y ya les dije ya que no. No se puede usar las integrales que dan en los ejercicios en clase, nomás tienen que saber. Si es una integral demasiado complicada se les va a dar. Pero hay ciertas integrales que tienen que saber. En el momento, nosotros le vamos a decir. Bueno, esto va a dar menos 180 sobre R. ¿Esta integral cuánto sale? Sería coseno, ambos, coseno cuadrado y coseno seno son arco doble. Esta vamos a hacer cálculo auxiliar porque estas integrales, por ejemplo, sí tienen que saber. O usan la función de integración de su calculadora, ¿verdad? De esta calculadora para hacer integrales definidas. Eso no hay problema. Pueden usar también. A ver, un poco si el ejercicio es literal, lo malo que no les va a servir eso. Coseno de X. El cuadrado se pone acá, creo. Y está acá sobre 2. Ok, para hacer esto creo que tiene que estar primero en radianes. Y sobre 4. Y el otro un medio. Ok, bastante lindo solo. ¿R cuánto vale? 0,11. Ahí ya va a salir medio feo ya. Ok, hagan un poco menos 180 dividido 0,11. Todo esto multiplicado por un medio. Y me dicen cuánto vale eso. Menos 9000 sobre 11, profe. Ok, acá voy a tener pi sobre 2. Y acá voy a tener 1. Está. Ok, entonces este es el campo del primer cuadrante. Como se darán cuenta, es un campo que tiene una componente horizontal negativa y una componente vertical negativa. O sea que es un campo que suma horizontal y verticalmente dos componentes negativas. ¿Qué va a pasar cuando yo haga lo mismo, pero con el segundo cuadrante? El segundo cuadrante es negativo, dijimos, porque el coseno es negativo en el segundo cuadrante. Entonces, ¿cómo van a ser los vectores en este punto? Ustedes harían el mismo procedimiento entre comillas, ¿verdad? Tomar el diferencial, hacer el vector de desplazamiento,
como esto es una carga negativa, les va a salir un vector así. O sea que el vector va a tener una componente horizontal negativa y una componente vertical positiva. Esta sería la e del cuadrante 2. Pero en cuanto a las integrales y demás, y las distancias y todo eso, va a salir lo mismo que en Q1. Por lo menos en módulo. En Q1, el módulo, va a ser exactamente igual a cualquiera de los otros cuadrantes. Por la simetría que hay. La cuestión es que el Q2 tiene una componente vertical positiva y una componente horizontal negativa. Eso significa de que en Q2 ustedes acá ya pueden hallar directamente de este razonamiento y pueden decir de que es 9000 sobre 11 paréntesis componente negativa horizontal, componente positiva vertical, pero con el mismo valor que el otro. Esto para que sea más sencillo voy a incluir el negativo dentro del paréntesis y voy a borrar de enfrente. Entonces ese es el del cuadrante 2. ¿Qué pasa en el cuadrante 3? En el cuadrante 3 las cargas también son negativas. Quiere decir que el vector de campo eléctrico en el centro va a estar así. Va a tener una componente horizontal negativa y una componente vertical negativa. Porque este va a ser mi vector de campo eléctrico, ¿verdad? Y E cuadrante 3. Entonces mi E cuadrante 3 también va a ser 9000 sobre 11 en X negativo y sobre 2 y en Y negativo menos 1. ¿Ok? O sea que va a ser idéntico a este primero de acá. ¿Y qué va a pasar con mi E cuadrante 4? Mi E cuadrante 4 son cargas positivas porque el coseno es positivo en el cuarto cuadrante. Los vectores del campo van a estar así. La integral también va a estar así. Va a tener una componente negativa en X, positiva en Y. Entonces va a ser 9000 sobre 11 negativo en X, positivo en Y. ¿Se entiende? Esto es lo que se hace en un problema de circunferencia con carga no constante. Se integra un cuarto nomás de la circunferencia y luego se analiza cuadrante por cuadrante. Los valores tienen que ser los mismos. Lo único que va a cambiar es los signos de las componentes. Entonces, si el problema les pide el campo total en el origen, es la sumatoria de los campos en cada cuadrante. ¿Ok? Desde el primer cuadrante hasta el último, que es el cuarto cuadrante. Ok. Todos tienen el mismo módulo, así que esto va a ser un factor común. Y en X voy a sumar menos pi sobre 2, menos pi sobre 2, menos pi sobre 2, menos pi sobre 2. O sea, 4 veces menos pi sobre 2. Y en Y voy a sumar menos 1 más 1 menos 1 más 1. Entonces el resultado es un vector solamente en el eje horizontal, mirando hacia la izquierda, ¿verdad? Este 4 se va a ir con este 2. Va a quedar un 2 arriba, que es 9000 por 2, 18000. Pi sobre 11. Y como tiene una sola componente, no voy a poner 1, 0, ¿verdad? En vez de poner 1, 0 o menos 1, 0, tengo que poner nomás menos y ya está. ¿Se entendió esto? Ahí siempre salen estas clases de problemas y
máximo te cambia el seno por coseno y te cambia el número que está enfrente del coseno, el coeficiente y cosas así nomás. El procedimiento es el mismo. También te puede dar un seno cuadrado, un coseno cuadrado, y ahí tenés que atender, analizar por cuadrantes. Siempre analicen el primer cuadrante, hagan su integral en su primer cuadrante y luego el mismo valor numérico va a estar en el resto de los cuadrantes, solo que tienen que ir atendiendo cuestiones de signo. Porque ya vi de todo, ya vi coseno de alfa, ya vi seno de alfa, ya vi coseno cuadrado de alfa, ya vi seno coseno, ya vi valor absoluto de seno y cuestiones así. Siempre se hace en el primer cuadrante, se analiza bien en el primer cuadrante, se hace todo el procedimiento del campo o del potencial y luego eso se va replicando de acuerdo a la función trigonométrica que les da. ¿Alguna pregunta sobre el campo eléctrico? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Y qué pasa si integraban más bien de 0 a 2 pi de una? ¿No tiene que salir lo mismo? Y vamos a probar. Esto es en y. Si integramos de 0 a 2 pi, en y me iba a salir 0. Eso por lo menos iba a estar bien. Y en x me iba a salir pi. Pi en total. Y debería haber salido pi sobre 2, ¿verdad? Porque yo no simplifiqué ningún 2 acá. Sí, hiciste un dividido 2 ahí, tipo de comienzo. Ah, hice un factor común 2. Factor común 1 medio. Pi sobre 4. Y sí, por lo visto iba a salir lo mismo. Menos 180. Iba a salir menos 180 sobre R por pi. Porque esta integral, si ustedes hacían de 0 a 2 pi, iba a salir pi. ¿Verdad? ¿No? Sí. Esto que está entre paréntesis negro iba a salir pi. Entonces, menos 180 pi sobre 0,11. Sí, lo mismo, profe. Lo mismo es. Sí. Bueno, sale lo mismo entonces. Quiere decir que sí se puede hacer. Sí se puede hacer. De todas maneras, yo siempre recomiendo hacer de esta forma. ¿Otra pregunta? Bueno, para el potencial, que también les pide el potencial, ¿verdad? Para el potencial, esto tiene que producir un resultado escalar. Cada cuadrante tiene que producir un resultado escalar. Los cuadrantes positivos van a producir K por diferencial Q sobre el módulo directamente de este desplazamiento que es R. Mi diferencial Q es R lambda diferencial alfa. Recuerden que diferencial Q es lambda por diferencial arco, que es lambda por R diferencial alfa, diferencial ángulo central. Ok, y esto me iba a quedar K por
20 seno de alfa, 20 coseno de alfa era mi dato, perdón, diferencial alfa, es mi lambda. Y nada más, no hay ninguna R porque la única R del diferencial arco se fue con la R del denominador. Entonces si yo quiero el potencial neto acá, tendría que integrar esto, ¿verdad? De 0 a pi sobre 2, 0 a pi sobre 2, 0 a pi sobre 2. Entonces voy a tener 20k y la integral de 0 a pi sobre 2 de coseno de alfa. Esto va a salir diferente de 0. No sé qué es menos seno nomás, ¿verdad? Pero uno. Uno sale esto entonces. Ok, va a salir 20k. Recuerden que esto está en nano coulomb por metro y este está en... tiene un 10 a la menos 9. Entonces, si quiero en voltio, esto va a ser... Se va el nano de este con el este. Al 10 a la 9 tiene. 9 por 10 a la 9. Se va el nano con este y va a quedar 9 por 20. 180. 180 voltios. Recontra positivo. ¿Ok? ¿Por qué es positivo? Porque el coseno no mete ningún signo negativo de 0 a pi sobre 2. Pero ¿qué va a pasar cuando ustedes tomen el siguiente tramo? El siguiente tramo es negativo. No debería generar un potencial positivo en este punto. Entonces para el segundo tramo va a ser otra vez K por diferencial Q sobre R, que es K lambda R diferencial alfa sobre R, chau R. Esto es igual a 20k integral de la lambda, que es coseno de alfa diferencial alfa. Todo lo mismo queda. Igualito que acá. Pero ahora tengo una integral que va desde pi sobre 2 hasta pi. Menos 1. Entonces esto es menos 1. Quiere decir que el potencial que genera ese segundo cuadrante es menos 20k. O sea que es menos 180 voltios. Eso significa que esta primera mitad de la circunferencia genera 0 voltios acá. Porque al final voy a sumar todo, pues. Lo mismo va a pasar con el tercer cuadrante. El tercer cuadrante va a generar acá menos 180 voltios. Y el cuarto cuadrante, al ser positivo, también va a generar acá más 180 voltios. Entonces, el potencial total va a ser la sumatoria de los potenciales de cada cuadrante. Y esto va a ser igual a más 180, menos 180, más 180, en realidad menos 180 más 180. Entonces, ese potencial sale 0 voltios. ¿Alguna pregunta sobre eso?
Acá lo que yo creo que no va a salir se integran completo. Si yo Sí, hago también, 20, ¿sale también? yo creo. Sí. O Voy a sea, inte- también el tema del coseno, más que sus áreas justito se cancelan al completar el ciclo, ¿verdad? ¿Vos calculaste este integral? Y salió cero. Sí, también, de curiosidad. Perfecto. O sea que sale también integrando los diferenciales, los k diferenciales sobre r desde 0 a 2pi. Bueno, Pero acá esto es escalarlo, profe. Por eso también, tipo que tiene que salir cero porque me está integrando un escalar. sí. Bueno. Em, a ver un poco. Sí, está bien. ¿Otra pregunta alguien tiene? Genial. Vamos a pasar a otro ejercicio. Bueno, este tema sí que es recontra mega repetido. Demasiado repetido ya es. Dibuja, explica y deduce la fórmula del potencial eléctrico originado por una esfera cuadrada del lado A con carga eléctrica B en un punto C de su eje perpendicular al plano de la esfera. Entonces ustedes tienen que dibujar una esfera cuadrada. Voy a dibujar en 3D, o sea, en perspectiva. Más o menos así, ¿verdad? Ahí. Entonces, el lado de esta esfera es A, esto es A, esto es A. Tiene una carga eléctrica neta que es igual a B. Y les pide encontrar el potencial en un punto C de su eje perpendicular al plano. O sea, acá por el centro de la esfera van a hacer pasar un eje, que puede ser X, Y, Z o lo que ustedes quieran, y en un punto C de ese eje. Ahí tienen que encontrar el potencial. P o que le voy a llamar. Esto de acá viene a ser el centro de la esfera, el centro del cuadrado. Ok. Cuando les pide potencial, ustedes pueden tranquilamente, saben que son escalares lo que van a estar integrando, entonces pueden ir separando en los elementos. Este problema en particular, ustedes tienen que ver elemento por elemento. O sea, mirándole desde arriba, digamos, esto de acá va a ser un lado del cuadrado. ¿Ok? El lado es A. Estoy viendo una vista superior. Desde A hasta el punto, hasta el origen, en este caso, o hasta el punto C. Trabajar con el punto C mejor. Acá va a haber una distancia. ¿Ok? Esta distancia está inclinada. Entonces le voy a llamar X'. Porque no está sobre el eje X. X' le voy a llamar. Esta distancia sería desde acá, la mitad misma del coso hasta este punto. La mitad misma de ese lado hasta ese punto.
Eso es la x'. Desde arriba obviamente que se ve como una horizontal. Y tienen que tomar un diferencial de longitud diferencial L, que va a ser un diferencial I de llamar a esto. Entonces, si esto es un diferencial I, significa de que la distancia desde este punto hasta este punto voy a ponerle I. En pocas palabras, yo estoy haciendo pasar por este punto de acá un sistema de coordenadas x, y. Solo que C no está sobre el eje X. C está en el espacio, pero eso no va a importar ahora mismo. Bueno, lo que sí importa es este vector de acá, que es nuestro vector de desplazamiento, que siempre va de la carga hasta el punto. ¿Sí? Entonces, independientemente de que ese vector de desplazamiento esté acá en el espacio, y que esto sea Y, ¿verdad? Eso no va a importar porque a la hora de integrar yo puedo escribir en función a Y y en función a X'. Con tal X' es la distancia desde el centro de la varilla hasta el punto. Entonces eso se va a mantener después en función a los lados del cuadrado. Entonces, ¿qué se hace acá? El diferencial de potencial que genera este diferencial de carga acá es K veces diferencial Q dividido el módulo de la separación nada más a la 1 potencia. Ese módulo de la separación viene a ser raíz de I al cuadrado, que es esta distancia genérica, más esta distancia X' al cuadrado. Mi diferencial carga es lambda igual a diferencial carga sobre diferencial L. Esto implica que diferencial carga es lambda por diferencial L. Diferencial L en este caso es una porción del eje Y, entonces diferencial I. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que la carga neta es B en todo la esfera cuadrada. Quiere decir que en lambda yo puedo asumir de que es uniforme porque no me dice lo contrario. Y si es uniforme es la carga neta sobre la longitud neta. Eso significa que lambda es B sobre 4 veces A. Entonces finalmente esto queda B sobre 4A diferencial Y. Bueno, ok. Entonces si yo quiero ahora la integral, tengo que hacer desde este punto, que es menos la longitud sobre 2, hasta este punto que es la longitud sobre 2. Porque en total por mide A. Y yo hago pasar mi origen de coordenadas o mi eje X siempre por el punto de simetría de la barra. Eso ya lo había explicado también. Siempre por el punto de simetría. Entonces lo que voy a hacer es integrar esto desde menos A sobre 2 hasta A sobre 2. Y haciendo una cosa, esta integral de diferencial Y sobre raíz de Y cuadrado más X' al cuadrado es una integral que aparece mucho en los ejercicios de potencial y sí tienen que saber de memoria. ¿Ok? Esta integral es logaritmo natural de Y más la raíz. Bueno, esto se va a evaluar desde menos A sobre 2 hasta más A sobre 2.
Ok, va a ser el logaritmo natural de la o sea, la diferencia de los logaritmos, que es el logaritmo de la división. Arriba voy a tener a sobre 2 más raíz de a cuadrado sobre 4 más x' al cuadrado. Acá voy a tener menos a sobre 2 más raíz de a cuadrado sobre 4 más x' sobre 2. ¿Y por qué todavía no termina? Porque x' yo tengo que encontrar en función a mis datos, que son a, b y c nomás. Entonces, si se fijan, x' va desde el centro acá, o ahora que le llamé, hasta C, hasta este punto P, digamos. Esto de acá es L sobre 2, o sea, A sobre 2, lado sobre 2, y esto es C. Quiere decir de que x' al cuadrado es lo mismo que a cuadrado sobre 4 más c cuadrado. ¿Estamos? Bueno, kb sobre 4a, logaritmo natural de. Ok. X cuadrado es lo mismo que a cuadrado sobre 2 más c cuadrado. A ver un poco, creo que acá hay un 4, ¿verdad? Sí, a cuadrado sobre 4. Bueno, y acá lo que podemos hacer es juntar esto al a cuadrado sobre 2, sacar de la raíz, hacer un factor común con este de un medio y repetir lo mismo arriba y abajo. Entonces me va a quedar un medio a cuadrado. Pero ahí va a salir raíz de 2. Ok. Me conviene hacer lo siguiente. Dejar así, sumar con c cuadrado, sacar un mínimo 4, ¿verdad? Y ahí sacar esto de la raíz para que salga como un medio. Y ese un medio se va a poder sacar factor común con este un medio y hacer lo mismo abajo. Entonces esto va a quedar 2a cuadrado más 4c cuadrado sobre menos a más lo mismo. Ahí. Pues ahí lo que se puede simplificar. Podría sacar también raíz de 2 o factor común, pero al feo. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes hacer un zoom out, profe, para ver todo el problema? ¿Puedes alejar un poco la pantalla para que se pueda ver completo en la pantalla? Gracias. Después yo le voy a pasar también esto.
Ahora me avisó Janina que habló con el ingeniero y Wolfie le dijo que van a hacer 3 temas de práctica. Y si son 3 temas, eso significa que van a ser 3 de 17 puntos. 50. O sea, 51 en realidad, pero 50 nomás se computa. Y después los otros 50 van a ser teoría, miti miti. Y en esa teoría él te puede poner 5 preguntas, o sea, 5 selección múltiple, te puede poner 2 demostraciones y 2 selección múltiple, o definiciones o citas. Ya les mandé la teoría no sé, de teoría. No creo. Todavía. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. ¿Este tu Expira? Son Ujú. 4 barritas conectadas. Tenés razón, tenés razón. No terminó el problema Eso es de una barrita nomás. El potencial final tiene que ser 4 veces ese potencial. ¿Ok? O sea que este 4 del denominador se va a eliminar. Y esa va a ser la respuesta. Sí, gracias por hacerme acordar, me estaba apurando. Profe, Sí, ¿y sería válido también hacer la integral de 0 a sobre 2 nomás? Y después multiplicar por 8, por ejemplo. creo que sería válido también. Solo que si metes un 0 ahí en el logaritmo natural, no sé si te va a salir. Cuestión de que pruebes. Cuestión de que pruebes, porque meter un 0 te va a cambiar completamente el factoreo ahí dentro del paréntesis. Pero a lo mejor si evalúas numéricamente te sale lo mismo. Ah, ya, gracias, profe. Les voy a mandar en el grupo el resumen de teoría que no me acuerdo quién hizo. Pero de algo les va a servir. Si vuelve a hacer el examen, muy probablemente que ahí salgan las preguntas. Bueno, este tema también me Profe, pidió. Sí, ante otra pregunta. sí. ¿Ven ahí? ¿Qué pasa si vos reemplazabas en tu forma, en vez de poner diferencial potencial, ya era Ujú. K por Q sobre raíz de I cuadrado más X primo al cuadrado? Y tipo ahí ya reemplazaba los valores que le corresponde ahí, por ejemplo, que le corresponde a la carga total. No, no sería lo mismo ahí. Eh, Vos decís que en vez de DQ directamente ponga D. Sí, pero por su longitud. Ve que D lambda sobre. es tipo o Ah, sea, V sobre 4A. no, no es lo mismo. Porque si vos le mirás al anillo, ahora le vamos a mirar de costado. Acá está el anillo y acá está el punto, ¿verdad? Y pues sí sería. Vos sabés que cada elemento diferencial tiene una distancia R diferente, ¿entendés? Entonces, este de acá no puede generar el mismo potencial que este elemento de acá porque no tienen la misma separación al punto. ¿Entendés? Cada elemento diferencial acá tiene un vector R diferente
entonces sus diferenciales de potenciales son distintos. Si todos los puntos L de L estuvieran a la misma distancia del punto C, ahí sí podría hacer la carga total directamente en la fórmula. Pero este no es el caso. Ah, sí, si era un anillo, por ejemplo, ¿verdad? Si es un anillo, sí, Porque, si es un anillo y estás hallando en el eje, sí. porque justamente ahí lo que a mí me salió que hallando tipo el potencial nomás ya y reemplazando los Sí, valores me salía lo mismo. Y quería saber por qué. sí, acá sí. Acá porque todos los puntos, todos los diferenciales Q del anillo tienen exactamente la misma distancia a, a tu punto en cuestión, a tu punto de campo. Todos están a la misma R. Que es lo mismo que la X, ¿verdad? Por el radio. O sea, la X al cuadrado más el radio al cuadrado. La X al cuadrado más el radio al cuadrado. Todos están a la misma distancia en el anillo. ¿Está bien? Ahí sí. Ahí sí puedes hacer directamente la carga total del anillo como si fuese como si fuese una carga puntual. Pero solamente en este caso. En estos de varilla no. Entiendo. Bueno, este me pidieron que incluya también en los ejercicios de hoy porque no entendieron algunos. Y era el primero del ejercitario. Y también alguien preguntó este por lo visto en el aula virtual, o no sé dónde preguntaron, y llegaron a mandar en el grupo de profesores. Y Wolfe se puso a hacer. Por lo visto estaba por ahí y se puso a hacer el ejercicio. Y yo me late nomás de que por el simple hecho de que se le haya recordado la existencia de este ejercicio a él, puede tener ahí en su memoria RAM, ¿verdad? Y puede agarrar y poner. Por eso o sea, pienso que sería bueno hacer ahora esto. Bueno, dice en el centro de una esfera maciza, aislante, cargada uniformemente en su volumen. Recuerden que solamente la esfera aislante puede tener ρ. La esfera conductora tiene que tener sí o sí sigma. Carga por metro cuadrado y la aislante carga por metro cúbico. Entonces tiene una carga distribuida uniformemente en su volumen. O sea que tiene una densidad constante. Que le voy a llamar ρ sub 0. Dice uniformemente en su volumen y de 12 centímetros de diámetro. Dice. Entonces mi radio, cuando yo ya copio en radio en vez de diámetro, que es 6, y ya copio en metro. Estamos, para evitar ese error. Dice en el centro de una esfera maciza aislante cargada uniformemente en su volumen y de 12 centímetros de diámetro hay un potencial eléctrico de 600 voltios. Entonces potencial en el centro de esa esfera es de 600 voltios. Luego se recubre con 4 centímetros de materia conductora no conectada a tierra y se desea saber su nuevo potencial eléctrico. Bueno, este era mi aislante entonces al principio y en su centro yo tenía un potencial de 600 voltios antes de recubrir. Vamos a ver qué información me da ese 600 voltios. Recuerden que si ustedes quieren hacer el potencial de una esfera, necesitan la carga neta de la esfera y a partir de su radio en adelante ustedes pueden hallar, digamos, la diferencia potencial utilizando la fórmula de carga puntual. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes quieren, por ejemplo, a una distancia R mayor al radio de la esfera, el potencial en ese punto es igual a K veces la carga neta nomás ya de todo esto, dividido la distancia, directamente el módulo de R. Lo mismo con la carga puntual, no importa si es conductora o es aislante.
Pero esto sirve solamente para el exterior. Si ustedes quieren el campo en el interior, van a tener que hallar por Gauss cuánto es el campo eléctrico y van a tener que integrar desde el infinito hasta la esfera. Entonces, si este es mi radio del conductor, yo voy a poner una superficie gaussiana, esférica también, de radio genérico R, donde R es menor a el radio de la esfera. Y voy a aplicar ley de Gauss. O encerrada sobre el 0 sub 0. En una esfera esto siempre va a ser el campo eléctrico módulo por la superficie de la esfera, que es 4pi radio genérico al cuadrado. Y la carga encerrada es lo que hay que calcular acá, porque como esta R está encerrando solamente una porción de la carga de la esfera, hay que hacer una integral. Entonces la carga encerrada es igual a la integral de ese volumen encerrado de la densidad volumétrica por el diferencial volumen. Ya le había explicado también en las cargas de que si ustedes están integrando esfera, esto es ρ sub 0, que es una constante, su diferencial volumen siempre va a venir del volumen de la esfera. 4/3 pi por radio al cubo es el volumen de la esfera gaussiana. Entonces ustedes derivan eso respecto a R y tienen 4pi r cuadrado diferencial R. ¿Estamos? Siempre que integren una esfera, este es el diferencial volumen que van a usar, que ya había explicado en la clase de Gauss. Bueno, entonces 4pi ρ sub 0 y acá tengo que integrar r cuadrado diferencial radio. Al final de esto otra vez va a dar de vuelta ρ sub 0 por el volumen de mi esfera gaussiana. Porque esto pues yo voy a integrar desde 0 hasta una R genérica, porque yo estoy buscando el volumen encerrado nomás. 0 hasta R. Es como hacer una integral indefinida. Esto va a salir R al cubo sobre 3 y al final va a quedar la misma fórmula de volumen que ya utilizamos acá antes de diferenciar. 4/3 pi por R al cubo por ρ sub 0. Entonces, en pocas palabras, esto es volumen por densidad, pero este de volumen por densidad solamente se puede hacer cuando ρ es constante, como en este ejercicio. Entonces, 4pi sobre 3 epsilon sub 0, ρ al cubo, R al cubo por ρ sub 0. Bueno, ok. Si ustedes están trabajando en el interior de la esfera, siempre se va a poder simplificar el 4pi r cuadrado acá con el 4pi r al cubo y le va a quedar una r. Va a ser r ρ sub 0 sobre 3 epsilon sub 0. Y ese es el campo en el interior, en este punto de acá, interior de la esfera. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo conozco el potencial en un punto de la superficie de la esfera. Entre comillas, ¿verdad? No es que conozco. Pero yo sé que en un punto de la superficie, esto es igual a K veces la carga neta dividido R. O sea, potencial de una carga puntual que esté en el centro y que contenga toda la carga neta de la esfera. Entonces, en cualquier punto exterior, yo puedo saber haciendo K por Q neta sobre R. Y eso implica el punto inmediatamente fuera de la superficie esférica, o sea, ahí en la frontera entre el volumen macizo y el exterior. Ahí tiene este valor de acá. Entonces yo puedo integrar el campo eléctrico
desde este punto hasta este punto genérico para poder encontrar el potencial en este punto genérico interior. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por medio de nuestra fórmula. BA menos BB es igual a menos la integral de BA del campo eléctrico diferencial R en este caso. Entonces, si este de acá es mi punto A y este es mi punto B, potencial en R genérico menos potencial en R mayúscula es igual a menos la integral de R genérico hasta R mayúscula del campo en este tramo. Y en el tramo BAA, el único campo es el campo interior a la esfera, que es R, rho sub 0, 3, epsilon sub 0, y diferencial R. Entonces, este voltaje, o esta diferencia de potencial, este potencial mejor dicho, VR, ustedes ya saben ya por carga puntual que es K por la carga neta dividido el alejamiento. Y va a pasar sumando al otro lado. Y de este lado, ustedes tienen una integral donde R es genérico y R mayúscula es un dato. ¿Ok? Ahora, esta integral es válida para cualquier R interior a la esfera aislante. Eso significa que es válido entre 0 y la R de la esfera. Esta integral o esta diferencia vale para cualquier punto interior. Entonces nosotros podemos tomar en el centro, ¿verdad? Vamos a tomar en el centro. Yo puedo decir que esto es la integral desde R igual a 0 hasta R igual a R mayúscula. Voy a tener R, rho sub 0, 3 epsilon sub 0, diferencial R. Bueno, VR es igual a, y acá, esta integral es rho sub 0, 3 epsilon sub 0. R diferencial R va a ser R cuadrado sobre 2. Evaluado de 0 a R. Y esto va a pasar sumando. A por cuneta sobre R. Esto sería el potencial ya, como evalué en 0, sería el potencial en el centro. Bueno, y esto va a ser rho sub 0, R cuadrado sobre 6 epsilon sub 0 más K por la cuneta. Aquí es igual la cuneta. Cuneta como rho es constante, es directamente igual a rho sub 0 por el volumen. Entonces cuneta es igual a rho sub 0 por 4 tercios pi por el radio mayúscula al cubo sería. Profe, discúlpame, te pregunto algo. ¿Qué pasó el signo negativo frente a tu integral? Nada, se esfumó. Acá está el negativo. Pero arriba lo profe está mal tu límite de integración. ¿Por qué? Porque tiene que ser de R mayúscula a R minúscula. Si es que usaba el signo negativo. Ah, tenés razón también. Sí. Sí, porque yo vengo de afuera para adentro, pues. Sí, tenés razón. O sea que yo vengo desde R mayúscula, que es donde está este, hasta la R igual a 0. Sí.
Entonces ese negativo va a cambiar otra vez a positivo. Porque va a estar la diferencia al evaluar 0 menos esto, evaluado en R. Ya que va a quedar positivo. Ok. 4pi R al cubo sobre 3R. R cuadrado. Y... ok. Creo que acá me va a convenir mi K transformar en 1 sobre 4pi epsilon sub 0, que es su equivalente, para eliminar el 4pi y para que me quede factor común epsilon sub 0. Te falta tu rho sub 0. Acá también falta mi rho sub 0 de la carga neta. Entonces voy a tener rho sub 0 como factor común, R cuadrado también como factor común, 4pi se va a eliminar con este, abajo voy a tener 3 factor común y epsilon sub 0. Entonces acá voy a tener 1 y acá voy a tener... no, un medio voy a tener acá, por este 6. Al final no me queda nada, al final puedo sumar esto. ¿Sí? Puedo sumar 3 medios. O sea que acá al final es... este 4 es lo que tengo que tener cuidado. No, se va a ir también. Un sexto más un tercio va a ser. Eso que es un medio. Sí, profe. Ahí va a quedar entonces. Bueno, y este entonces es el potencial en el centro. Y el problema nos dice que este potencial es igual a 600 voltios, ¿verdad? Entonces, como es igual a 600 voltios, yo puedo despejar de ahí la rho sub 0, que es lo que yo no tengo. ¿Qué pasa, bro, si se trabaja con la carga? No creo que haya problema tampoco. En este caso, por lo menos que es uniforme. Doce dividido R cuadrado. ¿Cuánto valía el radio? 0,06 metros. ¿Cuánto sale rho sub 0? Si no me equivoco, sale 2,95 por 10 a la menos 6. Micro coulomb por metro cúbico. Ok, y esta es la densidad de carga entonces. Con esa densidad de carga ya puedo hacer lo que quiero, encontrar campo eléctrico adentro, afuera, potencial adentro, potencial afuera, etcétera, etcétera. Ok, ahora dicen que se recubre con 4 centímetros de materia conductora no conectada a tierra y se desea saber su nuevo potencial eléctrico, solamente que en el centro de vuelta. Ok. Ok, esto que ven acá entonces es el recubrimiento
conductor. ¿Qué va a pasar cuando ustedes recubran con el conductor? Toda esa carga neta que está en el aislante, que no salió positivo porque nuestra densidad salió positiva, toda esa carga neta positiva va a inducir en el interior del conductor, en el interior del recubrimiento, tiene que inducir una cierta cantidad de carga negativa o inducida interior. Esa cantidad va a ser menos la carga neta, ¿ok? Tiene que ser igual a la carga del aislante, pero de signo contrario. Todos estos negativos que están acá, que se indujeron, tenían una neutralidad, digamos. O sea, todo este material conductor con el que yo recubrí era un material neutro. Entonces todos estos electrones se soltaron de algunos protones y quedaron huecos positivos que fueron moviéndose lo más lejos posible de los negativos por acción del campo eléctrico de esta carga neta. Entonces cada carguita negativa induce a su vez una carga positiva en la superficie externa del conductor. Este fenómeno también creo que ya expliqué en la clase de Gauss. Entonces en el exterior también hay una carga inducida, QE le voy a llamar, que es positivo la Q neta. Entonces prácticamente yo mirando desde afuera puedo saber cuánta carga hay en el interior del conductor. Mirando lo que ocurre en la superficie del conductor. Ok. Entonces si yo quiero ahora el potencial en el centro de vuelta, yo debería integrar el campo eléctrico desde donde yo quiera, desde un punto conocido hasta el centro, para poder encontrar ese potencial en el centro. El problema es que al recubrir con el conductor se indujeron cargas que hicieron que cambie la distribución de carga neta en la superficie de la esfera. Hay algunas cargas que están neutralizadas acá. Y por estos electrones están pegados ahí en la superficie de esta esfera aislante. Entonces, prácticamente esta carga inducida lo que hace es empezar a neutralizar el campo eléctrico total de esta carga cuneta. En pocas palabras, el potencial cambia cuando hace esta clase de cosas, porque gracias a las cargas inducidas, el campo eléctrico disminuye. Entonces va a haber un potencial diferente. Quiere decir de que yo ya no tengo como referencia ningún punto cercano. Mi única referencia va a ser el infinito, donde siempre va a haber 0 voltios cuando tu distribución de carga es finita. ¿Cuáles son las distribuciones de carga infinitas? El cilindro infinito, la varilla infinita y el plano infinito. Ahí ustedes no pueden tomar que valga 0 el potencial en el infinito. Se les tiene que dar un potencial de referencia. Pero una esfera es un cuerpo finito. Entonces yo puedo considerar siempre que en el infinito es 0 el potencial. Ahora ya sería una cuestión de los campos eléctricos nomás. Campo eléctrico en un punto cualquiera afuera de la esfera se puede hacer por un Gauss. Un Gauss súper rápido. Se van a dar cuenta que esto es E por 4pi radio al cuadrado, carga encerrada. Y yo estoy encerrando ya toda la carga neta, positivo una vez, negativo una vez y positivo una segunda vez. Quiere decir que la carga encerrada es positivo cuneta.
En realidad hay un negativo inducido y hay un positivo inducido otra vez a la vez. Pero estos dos se anulan. Entonces me queda de vuelta el campo de una carga puntual uneta. Que si escribo en función a la densidad de carga, voy a tener ρ sub 0 por el volumen. 4pi radio al cubo. Rho sub 0, 4pi radio al cubo, 3 epsilon sub 0, r cuadrado, y acá tengo un 4pi con quien eliminar este. Voy a tener rho sub 0 r. Ah, no, espera. Ojo con eso. La carga neta encerrada es solamente la que hay en el volumen este. Quiere decir que es rho sub 0, 4 tercios pi por el radio mayúscula al cubo. No se va a eliminar con el r del denominador. El 4pi sí. Ok. Este es el campo afuera. El campo dentro del conductor, conceptualmente tiene que saber que es siempre cero. Y eso es porque si yo hago un Gauss que atraviese acá, a la mitad del conductor, la carga encerrada va a ser Q neta positivo más Q neta negativo igual a cero. Entonces el campo en el conductor es cero. Y el campo en el interior de la esfera ya calculamos en el ítem anterior y eso no tiene por qué cambiar. Es ρ sub 0 por r sobre 3 epsilon sub 0. Esto ya es del ítem anterior. Eso no tiene por qué cambiar porque a Gauss solamente le importa cuando esté la carga encerrada. Entonces yo voy a seguir encerrando una parte de la carga, no le va a involucrar a la carga inducida. Entonces todo este cálculo del campo eléctrico acá tiene que mantenerse. Ok, ahí ya tengo mis campos eléctricos en las tres regiones. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es integrar desde el infinito hasta el origen. Entonces, d en r igual a 0, que es lo que yo quiero, menos d en r igual a infinito, es igual a menos la integral desde infinito hasta 0 del campo eléctrico por el diferencial r. Como este campo es una función a trozos, ya que este trozo de acá sirve para r mayor a r, este de acá sirve para radios entre, entonces mayor a r más, tengo que definir cuánto es el recubrimiento. Ese recubrimiento le voy a poner un espesor E o qué. Díselo, creo, profe. Díselo. No, pero no dice la letra. O sí dice. 4 centímetros nomás dice. Le voy a llamar E. A esos 4 centímetros. Entonces esto es en el campo, o sea, este es el campo exterior. Para una R genérica mayor a el radio del dieléctrico más el espesor. Esto es para el interior, que sería entre el radio del dieléctrico y el radio más el recubrimiento. Y esto de acá sería adentro del dieléctrico, sería para R menor a el radio del dieléctrico. Entonces esta es una función a trozo que es el campo eléctrico. Quiere decir que esta integral vamos a tener que separarla. Esto va a ser 0. Y esto va a ser b sub 0. Bueno, primero voy desde infinito hasta la superficie de recubrimiento, que es una R igual a radio del dieléctrico más espesor. Ahí el campo es ρ sub 0
R al cubo sobre 3 epsilon sub 0 R cuadrado, que es este de acá. Más la integral desde R igual a R más espesor hasta R igual a R, que sería en el interior del conductor. En el interior del conductor el campo eléctrico es cero. Y luego desde R igual hasta R, que es la superficie del dieléctrico, hasta el centro. Y el campo en el interior del dieléctrico es este. Así queda entonces mi cálculo. Ok. Esto no va a influir, va a tener una diferencia de potencial cero. Y esta es mi incógnita. Entonces voy a tener menos rho sub 0 r al cubo 3 epsilon sub 0 integral de r sobre r de infinito hasta r más e. Y acá voy a tener menos cuando haga la distributiva del signo rho sub 0 sobre 3 epsilon sub 0 integral de desde r hasta 0. Sería r diferencial r. Te faltó un cuadrado ahí en la primera integral. Listo. Bueno, esta integral de acá es menos 1 sobre r. Ese menos voy a eliminar con este. Entonces va a ser 1 sobre r más e menos 1 sobre infinito. Y este va a ser r cuadrado sobre 2. Evaluado desde r hasta 0 me va a dar 0 menos r cuadrado sobre 2. Y este menos voy a eliminar con este menos. Así. 1 sobre infinito, chao. Entonces acá ya tenemos el nuevo potencial en el centro. ¿Cuánto salía rho sub 0? 2,95 micro. 2,95 micro. 3 epsilon sub 0. Después acá voy a tener r al cubo, que era 6 centímetros creo. Ya voy a confirmar eso. 6 centímetros y 4 centímetros es el recubrimiento. Ok. 1 sobre, y acá tengo 4 de 6 centímetros más 4 centímetros. Acá tengo 10 centímetros, 0,1. R cuadrado, 0,06 al cuadrado, sobre 6 epsilon sub 0. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale?
440 me sale a mí. 440. ¿Y cuánto es la respuesta? 440. ¿Está bien? 439,8. Está bien, aprox. Profe. Sí. Y en el caso que fuese ahí una esfera conductora, en tu Gauss, en el miembro derecho se pone como carga encerrada el sigma por el área, ¿verdad? Sí. Sí. Si era una esfera conductora con sigma constante, porque todas las conductoras tienen que tener sigma constante, vos para hallar el campo eléctrico en un punto R, haces K por la carga neta sobre R al cuadrado, y la carga neta es directamente sigma por tu superficie de la esfera, ¿verdad? 4pi radio de la esfera al cuadrado. Y poniéndome este R mayúscula. Ok, solamente cuando sigma es constante. O si no, hay que hacer una integral para calcular esta carga neta. Y si haces por el área encerrada, o ahí no se puede. Por carga encerrada, Sí. es lo mismo. Si haces por carga encerrada, vas a tener campo por superficie gaussiana es igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0. Y ahí tu carga encerrada es la integral, ¿verdad? De esto. Pero bueno, no va a poder hacer acá volumétrico. Tiene que ser la integral de sigma por diferencial superficie. Ah, justamente ahí va mi pregunta. Sí, va a cambiar ahí la carga encerrada. Va a ser la integral de esa superficie de acá. O sea, esta que voy a pintar nomás. Ok. Al final sigma es constante y va a quedar de vuelta a esto, que es 4pi r cuadrado. Pero no r genérico, r de la esfera. Va a quedar lo mismo que acá arriba, ¿verdad? Otra pregunta. Bueno, ahora un poco que más tenemos porque veo que nos estamos quedando sin tiempo ya. No sé, mucho ejercicio. Elegí. Hay uno de Gauss. Este que todo el mundo me preguntó el tema del coso del helio. Este que es un clásico de A también. Y un poco de circuitos capacitivos. Ok. No sé si, ¿qué les parece? Hacemos una pausa, almorzamos y después continuamos con esto. Faltan dos más de Gauss con potencial, que son estos dos, y dos de capacitancia. Con eso ya van a estar sólidos. Bueno, vamos a tomar un break para almorzar y continuamos. Podemos continuar a las un poco 12:20, 12:50, que podemos continuar. Media hora creo que ya va a estar bien ya.